Bueno, muy buenas noches para todos. Desde el grupo de la formación virtual a distancia damos un cordial saludo a todos los aprendices de las diferentes tecnologías y de los centros de formación que ingresan a participar de la segunda convocatoria de proyecto productivo en la línea empresarial como alternativa de etapa productiva. Asimismo, damos la bienvenida a todos los instructores de seguimiento que nos acompañan en esta primera transferencia. Vamos a dar inicio a presentar el equipo, que es el que va a estar a cargo de la transferencia de la noche de hoy. Muy buenas noches, estimados aprendices. Mucho gusto, soy Luis Estela Lizarazo, gestor de proyecto productivo, quien los va a estar acompañando en la formulación de su plan de negocio. Muy buenas noches, estimados aprendices, compañeros instructores. Mi nombre es Luis Eduardo González. También me desempeño como gestor de proyecto productivo y también pues, vamos a estarlos acompañando en este proceso de esta convocatoria. Sean todos bienvenidos a esta sesión en línea. Bueno, muchas gracias compañeros. Bueno, mi nombre es Mini Joana Sepúlveda Vadillo. También como ellos soy gestora de proyecto productivo, vengo trabajando en el SENA desde el 2013. Y pues este año tengo la oportunidad de hacer parte del grupo de la formación virtual a distancia y en el rol de gestor de proyecto productivo. Bueno, vamos a dar inicio a la transferencia. Es importante, pues vamos a explicar cómo se va a desarrollar la transferencia en la noche de hoy. En su primera fase vamos a hacer una retroalimentación, una sensibilización de los términos de referencia, que son los lineamientos que de una u otra manera rige la convocatoria de proyecto productivo bajo la alternativa de etapa productiva. Seguidamente, el compañero Luis Eduardo nos va a apoyar con el tema de definición del plan de trabajo. ¿Qué quiere decir? Todas las actividades que se van a concertar y que van a quedar pues registradas dentro del formato 023 y que es como la evidencia de que ustedes inician hoy un proceso de etapa productiva. Como tercera fase vamos a hacer la transferencia del primer capítulo del plan de negocio, que es el de aspectos generales. Y como cuarta fase entonces vamos a dar un espacio para preguntas y el diligenciamiento de la asistencia a través de un link que le vamos a compartir. Entonces esas son como las 4 fases que vamos a desarrollar durante la transferencia de hoy. Como les mencioné ahorita, recuerden que ustedes inician a partir de hoy, estamos dentro de un proceso que es la alternativa de etapa productiva y la van a desarrollar a través de la formulación tanto de su plan de negocio como de su desarrollo de producto, a la cual nosotros llamamos proyecto productivo y empresarial. Aquí me está hablando. Cerrar el micrófono. ¿En qué consiste la alternativa? Bueno, la alternativa básicamente lo que busca es promover o apoyar o incentivar la certificación de los diferentes aprendices que hacen parte de las tecnologías virtuales a distancia y que ellos mediante la formulación de un plan de negocio y desarrollo de producto pertinente con su programa de formación puedan avalar su resultado de etapa productiva. Eso es básicamente pues la convocatoria como tal. Ustedes, a través de la formulación de un plan de negocio y desarrollo de producto, tanto su formulación como su sustentación, logran aprobar su resultado de etapa productiva. Vamos a explicar cuáles son los roles y las responsabilidades de los aprendices dentro de la convocatoria. Entonces, como primera instancia, es importante que ustedes como aprendiz tengan la idea de negocio ya como definida, que fue lo que se les solicitó. Al momento de ustedes ingresar al link, ustedes tuvieron que llenar unos datos personales y adicional a eso también adjuntaron la información de su idea de negocio.
¿sí? Es importante también dentro de sus responsabilidades la disponibilidad de tiempo semanal que le deben dedicar a la formulación de los diferentes entregables. El plan de negocio se divide en actividades o en entregables, entonces sí es importante, yo siempre les doy este consejo a los aprendices, que al menos diariamente le dedique 1 o 2 horas a la formulación de ese plan de negocio. Entendemos que ustedes pues trabajan, algunos cumplen horarios laborales, algunos son independientes, entonces sí es importante que de pronto en los espacios que tengan le puedan dedicar al menos 1 horita diaria a la formulación para que no se les acumule pues las tareas que deben presentar en las fechas estipuladas que van a estar dentro de un cronograma que ya ahorita les voy a socializar. Asimismo es importante, ya esta noche vamos a dejar un compromiso, y el compromiso es que deben fotocopiar su documento de identidad o escanear su documento de identidad y lo van a subir al espacio. Ya ahora el compañero les va a indicar a qué espacio lo deben subir, que es por actividades, formulación, plan de negocio. Ahí van a tener una carpeta que se llama documento de identidad. Ahí va a estar un link activado, por ese link deben cargar ese documento de identidad. Lo pueden subir en documento Word o lo pueden subir en JPG o GIF. Lo importante es que se pueda visualizar las dos caras de la cédula o de la tarjeta de identidad. Asimismo, es importante hoy, por eso a esta transferencia se citaron tanto los aprendices como los instructores de seguimiento. Entonces es importante hoy concertar un plan de trabajo. Recordemos que ese plan de trabajo, es importante concertar ese plan de trabajo, y el plan de trabajo básicamente es las actividades que vamos a desarrollar o los entregables que vamos a desarrollar durante la formulación del plan de negocio y desarrollo de producto, en qué fechas las debemos desarrollar, en qué fechas debemos cargar esas actividades a la plataforma LMS y bajo qué formato se deben cargar esas evidencias. Eso es lo que vamos a hacer básicamente hoy. Ese formato 023 debe ser concertado entre el gestor, quien les va a acompañar el proceso, que es Luz Estela Lizarazo Parada, el instructor de seguimiento y el aprendiz. Que ustedes lo firmen junto con el instructor y que eso quede como evidencia. Asimismo, entre las responsabilidades es importante recalcarles la puntualidad. Entonces, la puntualidad en todo el sentido de la palabra. Hablo de la asistencia a las transferencias, hablo de la puntualidad del cargue de las evidencias, ¿cierto? Porque el hecho de que sean puntuales pues nos va a facilitar que el proceso fluya de manera idónea y de acuerdo pues al cronograma de actividades. Diligenciar y firmar y cargar las bitácoras. Recuerden que cuando ustedes inician a hacer un proceso de etapa productiva, ustedes tienen el acompañamiento de un instructor de seguimiento. Ese instructor de seguimiento lo que va a hacer es verificar que usted sí está desarrollando su etapa productiva y que la está desarrollando de la manera más idónea. Entonces, ese instructor de seguimiento les va a solicitar como unas bitácoras, las cuales pues él en su momento les va a explicar cuáles son las bitácoras, cómo las deben diligenciar y las deben pues cargar en un espacio específico. Eso, el tema de las bitácoras lo deben hablar especialmente con el instructor de seguimiento. Otra de las responsabilidades tenemos es elaborar el plan de negocio, ¿cierto? Recordemos que para que ustedes, estimados aprendices, puedan aprobar su resultado de etapa productiva, deben formular un plan de negocio, desarrollar un producto pertinente a ese plan de negocio, que son como las evidencias que se solicitan para tal proceso. Cumplir con el cargue de las actividades a tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a explicar estudio de aspectos generales. A ustedes se les va a explicar cómo se formula el estudio de aspectos generales y en qué fecha lo deben cargar. Entonces, esa responsabilidad se enfoca a ese cumplimiento. Subir la evidencia pues en la fecha establecida, porque la plataforma se cierra y después pues es un poco complicado para poder salir la plataforma.
Elaborar un desarrollo de producto. Entonces, yo les he venido indicando, deben formular un plan de negocio y un desarrollo de producto. Ese desarrollo de producto debe ser pertinente a su programa de formación. Ejemplo, el de negociación internacional. Entonces, como desarrollo de producto, debe crear el plan de exportación o de importación de ese bien o de ese servicio que está contemplando dentro de su plan de negocio, ¿cierto? El de gestión logística debe crear su plan de mercadeo, ¿cierto? Que ese plan de mercadeo pues debe ser pertinente a ese producto o a los productos que usted va a ofrecer dentro de su plan de negocio. Recordemos que la alternativa de etapa productiva por medio de proyecto productivo lo que busca es poner en práctica todos los conocimientos, habilidades y destrezas que ustedes adquirieron en su etapa lectiva. Entonces, lo van a hacer como formulando su plan de negocio pertinente con su programa de formación y desarrollando ese producto que también debe ser pertinente con su programa de formación. Gestión logística. Yo sé que ustedes en su programa de formación hablan del plan logístico, entonces ese es el producto que se les va a solicitar. Hablamos de ACTI. Ustedes vieron elaboración de sistemas de información, vieron toda la programación, elaboración de software. No se les va a pedir el software ya completo, full, no, se les va a pedir un prototipo, al menos que sea funcional. Producción multimedia. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con páginas web, videos, infografías en 3D, pues eso depende mucho de la naturaleza del proyecto. Se me queda algo por ahí, gestión logística, gestión de mercados, negociación. Tenemos guianza turística, entonces guianza turística pues debe al menos su producto pertinente sería, por ejemplo, el desarrollo de un producto o un destino turístico, de un producto turístico, perdón. Entonces, si estamos hablando de una ruta, si estamos hablando de un paquete turístico, ¿cierto? Entonces, esos son los productos que ustedes deben identificar. Y recuerde que son los productos que ustedes van a ofrecer a través de su plan de negocio. Entonces, con base en esos productos que defines en su plan de negocio, escogen un producto que es el que pues van a hacer su desarrollo como tal. En esa parte, ustedes van a tener el acompañamiento. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Producción multimedia. Explicar como listo. Es que no veo el chat porque tengo en pantalla completa, entonces sí, producción multimedia, listo, gracias Camilo, muy amable. Entonces, el desarrollo de producto, en esta parte ustedes, en esta parte ustedes van a tener el acompañamiento de un instructor técnico. Entonces, si el aprendiz es de producción multimedia, vas a tener un instructor de multimedia que te va a apoyar el desarrollo de ese producto. Si es de ACTI, vas a tener el acompañamiento de un instructor de ACTI. Lo que se busca es que el instructor técnico que le va a acompañar a usted el proceso debe ser pertinente también con su programa de formación. El instructor técnico lo va a apoyar en dos aspectos. 1, desarrollo de producto. 2, va a acompañar la formulación de uno de los estudios del plan de negocio, que es el estudio técnico. ¿Listo? Esto se lo vamos detallando más a medida que vayamos avanzando en el proceso. Otro de los roles importantes es elaborar y sustentar su plan de negocio. Aquí surge una pregunta importantísima y es, ¿qué pasa si yo formulo mi plan de negocio, pero no lo sustento? Entonces yo digo fácilmente, no apruebas su resultado de etapa productiva. O sea, debes formular tu plan de negocio, debes formular tu desarrollo de producto y debes sustentarlo, ¿cierto? O sea, todo eso lleva a la sustentación y el día de la sustentación es donde pues se le hace todo el tema de aprobación de su resultado como tal. Subir el plan de negocio final. Recordemos que ustedes poco a poco van formulando su plan de negocio. A la final, cuando ya esté listo, junto con una plantilla de sustentación, deben cargar eso a un espacio. Ya el gestor le va a indicar en su momento oportuno. No se vayan a preocupar, sino que a medida que vaya pasando el proceso, se les va explicando poco a poco. Deben cargar esas dos evidencias en un espacio para poder ser avaladas por el gestor
y así aprobar para que puedan hacer parte de la sustentación. Ese es un tema, el tema que viene ahorita es importantísimo. Si usted como aprendiz no carga las evidencias a tiempo, aparte de eso, no las carga nunca, ¿cierto? No las sube ni nada por el estilo, eso puede llevar a un proceso de deserción del proceso de formulación de su plan de negocio. Y en pocas palabras, eso puede llevarlo a un proceso de cierre de etapa productiva. O sea, quiere decir que usted no cumplió con el resultado de etapa productiva. Queda eso a decisión de su centro de formación, que mediante comité defina qué situación pues se le va a dar al aprendiz. Pero entonces mi consejo, muchachos, es que si ya estamos en ese proceso, pues tengamos todo el compromiso, la dedicación, la responsabilidad para que arranquemos anímicamente y podamos culminar. El deseo de nosotros, el equipo de gestores y de Luz Estela, quien va a acompañar el proceso, es apoyarlos para que ustedes logren esa certificación, no para que deserten. Si tienen un inconveniente en el cargo de la actividad, si no lo pueden hacer por X o Y motivos, porque pues puede pasar alguna situación que en ocasiones nosotros desconocemos, por favor comunicar, enviar un correíto, escribirle al WhatsApp, profe, pasó tal cosa, ¿cierto? Pero que no se nos vuelva costumbre, ¿cierto? O sea, que no se nos vuelva de todos los días, de todas las evidencias, son excepciones que se hacen y pues uno como gestor sabe en qué momento pues deben ser excepciones. Entonces sí es importante, por favor, subir las evidencias a tiempo, participar de las transferencias para que no vayan a incurrir en un proceso de deserción. Si el aprendiz deserta, definitivamente ya no quiere continuar por X o Y motivos, entonces el aprendiz debe justificar el motivo por el cual deserta y asimismo debe firmar un acta de cierre. Quien hace esta acta de cierre es la gestora, pues ella indica todas las situaciones que llevaron a cabo a esa novedad y el aprendiz pues debe firmar ese acta de cierre. Ese acta de cierre se le envía a su centro de formación para que ellos conozcan de que ustedes abandonaron el proceso. Estimados aprendices, ustedes en estos momentos, ya su centro de formación, saben que están arrancando su etapa productiva, ustedes están avalados, es más, algunos ya están vinculados a la ARL, algunos ya están registrados en Sofía Plus con su alternativa, entonces ya su centro conoce de que ustedes están en ese proceso, por tanto si ustedes desertan, debemos informarle a ellos de lo sucedido al respecto. Bueno, una vez que el aprendiz finalice y apruebe su resultado de etapa productiva, entonces, estimados aprendices, es responsabilidad de ustedes de que se comuniquen con su centro de formación para que él les diga cuáles son los documentos que deben hacer llegar y poder alcanzar su certificación. Algo que queremos aclarar acá, nosotros los gestores solo llegamos hasta que se le apruebe su resultado de etapa productiva. No es responsabilidad de nosotros apoyarlos en la certificación. Eso lo deben hacer ustedes gestionando con su centro de formación. ¿Listo? Hasta ahí llegamos nosotros. Bueno, entonces vamos también a hablar de los roles que debe cumplir nuestros instructores de seguimiento. Yo sé que pues no están todos, pero pues primero que todo darles una gratitud con ustedes por participar de este proceso, esta convocatoria para poder ayudar a nuestros aprendices a culminar pues una de sus metas que es tan importante, que es su formación, su tecnología. Entonces ellos también cumplen un papel fundamental dentro de este proceso. Entonces, como primera función, como primera responsabilidad de ellos está en que participen de esta transferencia y que asimismo estén de acuerdo con ese plan de trabajo que nosotros ya pues hemos formulado. ¿Por qué formulamos ya ese plan de trabajo? Porque nosotros sabemos qué actividades deben hacer los aprendices y en qué fecha lo deben saber. Entonces, como segunda fase, ahorita vamos a ver eso del plan de trabajo para que ustedes lo conozcan, lo firmen junto con los aprendices y carguen ese documento en el espacio pertinente. También recuerden que ustedes, como son instructores de seguimiento a etapa productiva, deben realizar las 3 visitas de seguimiento y esas 3 visitas van a ser virtuales. Una visita de ellas va a ser el día de hoy,
Esta es una de las visitas virtuales a las cuales se citaron, y en esta visita es donde definimos el plan de trabajo, diligenciamos los datos de los aprendices y del ente conformador, que somos nosotros los gestores de proyecto productivo, y firmamos. Esa es la primera visita virtual, la que vamos a hacer hoy. ¿Eso donde se deja consagrado? En el formato 023, que es el documento que el procedimiento de la formación profesional integral nos pide como documento soporte de que el aprendiz está en proceso de etapa productiva. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante darle agilidad a ese documento. Asimismo, el instructor de seguimiento, pues muchos aprendices desconocen el formato de las bitácoras, cómo se deben diligenciar las bitácoras, en qué parte lo deben cargar. Entonces, si el centro de formación exige las bitácoras, entonces sí es importante que el instructor de seguimiento pues le explique al aprendiz para que el aprendiz diligencie. Las bitácoras es como un plan de trabajo que ustedes tienen que adjuntar en un formato y estar cargando, creo que cada 15 días, pues ya el instructor de seguimiento les comentará cómo se desarrolla este proceso. Instructor de seguimiento, es importante, estaba hablando de las visitas. La primera visita es hoy, ¿cierto? Que estamos definiendo el plan de trabajo. La segunda visita la vamos a hacer en el intermedio del proceso, o sea, estamos hablando, esta convocatoria arranca su formulación hoy 7 de septiembre y está finalizando el 30 de diciembre, pero ustedes en sí están finalizando como el 15 de diciembre. Entonces, el segundo seguimiento o el seguimiento intermedio se va a hacer más o menos, yo creería que finalizando el mes de octubre, ¿cierto? Que es donde hacemos contacto con el aprendiz y el instructor de seguimiento y el gestor, y en esa reunión a través de la Collaborate, que previamente debe ser concertada, se van a evaluar los comportamientos, los factores comportamentales y los factores técnicos del aprendiz, que ha venido pues desarrollando en su proceso de etapa productiva. Esa sería como la segunda visita. Y la tercera visita es el día de la sustentación, que es la siguiente función. Es importante que el día de la sustentación debe estar el instructor de seguimiento, porque él es el que debe registrar el juicio evaluativo dentro del formato 023, si el aprendiz aprobó o no aprobó. Tranquilos de que si ustedes van a estar juiciosos, elaboran su plan de negocio, hacen las correcciones pertinentes, trabajan su desarrollo de producto. Esto es un trabajo acumulativo, no quiere decir que yo lo hice bien pero el día de la sustentación me fue mal, no. Si lo trabajo bien durante todo el proceso, seguramente en un 100% van a aprobar el proceso. Entonces, es importante que sí estén juiciosos desde el inicio. También es importante que el instructor de seguimiento, pues entre su gestión, algunos centros pues le asignan al instructor de seguimiento para que él sea quien registre la alternativa de aprobado en Sofía Plus. Algunos centros no tienen a una persona específica. Entonces, también eso es uno de los roles que debe cumplir él, apoyarnos, ya sea en el registro del juicio evaluativo en Sofía Plus o ayudarnos a gestionar con el centro de formación para que hagan este registro y cargue respectivamente. ¿Cuál es el documento que debe entregar el instructor de seguimiento? Su formato 023. Recordemos que es el documento soporte que nos exige el procedimiento de la formación profesional integral. Al final de todo este proceso, el instructor de seguimiento debe decir, aquí está el formato 023, en donde se consagran las 3 visitas virtuales de seguimiento que se le hicieron al aprendiz y en donde también se consagra pues que el aprendiz aprobó su resultado de etapa productiva. Asimismo yo les comenté que van a tener el acompañamiento de un instructor técnico. No voy a hacer énfasis en las funciones del instructor técnico, ya que en su momento pues vamos a programar una sesión exclusivamente con los instructores técnicos para explicarles el rol. Es importante que debe saber el aprendiz que va a tener el acompañamiento del gestor
¿Quién es el que le va a asesorar todo el proceso, le va a acompañar todo el proceso de formulación de su plan de negocio? El instructor de seguimiento, quien le va a hacer seguimiento a su etapa productiva a través de 3 seguimientos virtuales durante todo el proceso. Y el instructor técnico, quien es la persona que le va a apoyar con su desarrollo de producto y con la formulación del estudio técnico. Eso es lo que básicamente necesitamos que hoy tengan claro y ya poco a poco pues vamos asimilando el proceso como tal. Acá, bueno, les hablaba de que debemos formular un plan de negocio, ¿cierto? Entonces acá les voy a presentar como a grosso modo cómo está conformado ese plan de negocio. Entonces tenemos que estar conformado por 5 estudios. Tenemos el estudio de aspectos generales, el que vamos a arrancar hoy, que vamos a hacer dentro de ese estudio un planteamiento, un problema, un objetivo general y específico y una justificación. Súper sencillo. Luego pasamos a un estudio de mercado. Ahí vamos a trabajar todo el tema de un análisis del sector, vamos a conocer quiénes van a ser nuestros clientes, vamos a definir de manera más específica nuestros productos, vamos a analizar a nuestra competencia, vamos a hacer un análisis de precio, vamos a mirar cómo vamos a comercializar nuestro producto, qué estrategias de comercialización vamos a utilizar y cuánto nos cuesta toda esta estrategia de comercialización y de mercadeo. Ya en el estudio técnico, entonces vamos a manejar una ficha técnica de un producto, vamos a describir pues el proceso de producción o de prestación de ese servicio, vamos a definir los requerimientos en maquinaria, equipos, todo lo que yo necesito para producir y vamos a definir todo el tema de costos y gastos de producción. Básicamente en la parte técnica es toda la parte operativa, cómo voy a producir de la manera pues más óptima, haciendo uso eficaz de los recursos disponibles. Ya en la parte del estudio organizacional y legal, entonces vamos a trabajar lo que es cómo va a funcionar la empresa. Ahí vemos todo el esquema organizacional, vemos unos manuales de funciones a grosso modo, los salarios administrativos, los gastos de administración y de ventas y el sistema normativo, toda la reglamentación que va a regir el proyecto como tal. Y ya el estudio financiero, pues esa es la gran sorpresa de que si formulamos idóneamente estos 4 estudios previos, este estudio financiero se arroja solito. De pronto lo único que debíamos alimentar es algo de financiamiento, pero pues eso en su momento lo vamos a explicar. A grosso modo, ese es el plan de negocio que vamos a formular bajo una plantilla que ya está definida en documento en Excel y pues que es lo más sencilla, lo más práctica para que a ustedes se les facilite el proceso. Dentro del proceso debemos entregar algunas evidencias o portafolio de evidencia, como el portafolio del aprendiz. Ahí tenemos lo que es pues, el plan de negocio final ya formulado, el desarrollo de productos, que es el que les he venido mencionando desde el inicio de la transferencia, la plantilla de sustentación que es común, esta plantilla que yo estoy utilizando, a través de ella van a hacer la sustentación de su plan de negocio, el desarrollo de producto, pero ya en su rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? La rúbrica consagra aquellos aspectos que yo le voy a evaluar a su proyecto y a su sustentación. Entonces, ese es el documento que vamos a utilizar para valorar su resultado de etapa productiva. El formato de planeación y seguimiento y evaluación en la etapa productiva, que es el formato 023 que les he venido hablando, las actas de asesoría y la acta de sustentación de su plan de negocio y desarrollo de producto. ¿Ustedes por cuál se deben preocupar? Por su plan de negocio debidamente formulado y por su desarrollo de producto. Cronograma de actividades, entonces acá sí lo voy a ampliar un poquito más. Entonces, muchachos, este es el cronograma de actividades internas, yo le digo interno, o el cronograma de actividades en donde se especifica las actividades, las fechas, quiénes son los responsables de cada actividad y el entregable que se debe generar. No voy a entrar en detalle porque pues es amplio,
Lo importante es que ustedes, este cronograma se va a cargar en el espacio, ya el compañero ahorita también les va a hacer un barrido por la plataforma Blackboard y les va a decir dónde está cargado este cronograma. Pero básicamente es eso. Por ejemplo, si revisamos la primera actividad, dice, realizar asesoría del estudio de aspectos generales. Fecha, 7 de septiembre del 2018 y pues hoy estamos haciendo. ¿Quiénes son los responsables? El equipo de gestores de proyecto productivo. ¿Y cuál es el entregable? La plantilla de aspectos generales, que es la que vamos pues ahorita a publicar, con la que vamos a utilizar para hacer la transferencia. Siguiente actividad, dice redactar estudio de aspectos generales y cargarlo en el LMS. O sea, nosotros hoy le explicamos y a partir de hoy ustedes deben arrancar a formular su estudio, ¿listo? ¿Por qué? Porque tienen del 7 de septiembre al 16 de septiembre para formularlo. O sea que el 16 de septiembre, por tardar a las 11:59 de la noche, deben cargar el estudio de aspectos generales que está contemplado por planteamiento del problema, objetivos generales específicos y justificación, nada más. ¿Listo? Eso lo deben cargar en una plantilla de plan de negocio que ya ahora el compañero pues también les va a socializar. Entonces, así sucesivamente. La siguiente transferencia, ¿cuándo va a ser? El día 17 de septiembre, que es donde se va a hacer la transferencia del estudio de mercados parte 1. Recuerde que esa transferencia se hace siempre a las 7 de la noche, pues vamos a dar el tiempo para que la gente que trabaja, más o menos están saliendo 5 o 6 de la tarde, pues tengan el tiempo para llegar a sus hogares. Acá es importante pues informarles que pues nosotros tenemos el rol de administrativos, entonces cumplimos horario de 8 a 12, de 2 a 6, pero pues hacemos excepciones el día de las transferencias. Que si ese día pues nos quedamos un poquito más para poderles acompañar en la transferencia como tal. Entonces, así es que deben hacer la lectura del cronograma para que ustedes pues sepan qué días tienen transferencia, qué fecha tienen que cargar sus evidencias y recuerden ser puntuales. Documentos que vamos a tener en cuenta, yo creo que ya sabemos, formato 023, plantilla, plan de negocio que el compañero ahora nos va a explicar, la plantilla de sustentación, reitero, una plantilla como esta que yo estoy utilizando para que ustedes puedan realizar su plan de negocio, sustentar su plan de negocio. En su momento, nuestra compañera Luz Estela les va a explicar cómo diligenciarla cuando la deben cargar. La rúbrica, que también se la vamos a dar a conocer ahora, y las actas, pues que esto sí nos debemos encargar nosotros los gestores que asesoramos el proceso como tal. Entonces, básicamente, esa era la retroalimentación de los términos de referencia que quería realizar para que ustedes pues, conocieran a grosso modo el proceso, no desconociendo de que a ustedes se les envió a sus correos electrónicos previa postulación, los términos de referencia para que los leyeran y pues supieran en qué proceso se estaban vinculando. Entonces, si no los has leído, los invito para que pues hagan su lectura y también pues revisen su cronograma como tal. Entonces, vamos a pasar a la segunda fase, donde el compañero nos va a explicar Blackboard, forma y concertación de plan de trabajo. Y continuamos ahora con la explicación de aspectos generales. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices y compañeros CENA. Entonces vamos a mirar, usted, mi compañero Denis Joana le explicó muy claramente cómo se usa este formato 023, ¿no? Recordemos que tiene 3 momentos, el cual se usa, que lo debe usar el instructor de seguimiento, es responsabilidad de diligenciamiento del instructor de seguimiento, pero obviamente en conjunto con el aprendiz y con el gestor de proyecto productivo designado, que para el caso de este grupo es Luz Estela Lizarazo. Entonces vamos a mirar rápidamente el formato 023, pues qué es lo que nos pide. Pues aquí lo estamos viendo que pues, el formato nos va a pedir a qué regional pertenece el aprendiz, a qué centro de formación corresponde, el programa de formación, el número de ficha. Aquí entonces ya en la siguiente parte miramos que son los datos del aprendiz, entonces nombre completo, identificación, teléfono, correo electrónico. Es importante que estos correos, los datos que pongamos aquí pues estén actualizados, ¿no?
que en la medida en que cuando se necesite contactar al aprendiz, pues sea fácil hacerlo a través de esos contactos. Muchas veces nos encontramos que los teléfonos ya no corresponden al aprendiz, o los correos que están poniendo acá pues ya no los está usando el aprendiz, entonces a veces es un poco complicado, contactar al aprendiz porque estos datos no corresponden. Y la alternativa registrada en Sofía Plus, pues ya sabemos que es proyecto productivo. Aquí viene seguidamente la información del ente coformador. Es importante definir que el ente coformador pues es el ente que está revisando, está como emitiendo un concepto de cómo el aprendiz se está desarrollando dentro del proceso. Normalmente cuando yo uso otra de las modalidades para graduarme en tecnologías, por ejemplo, si hago una pasantía y voy a una empresa, el ente coformador es la empresa en la cual yo estoy haciendo la pasantía. Entonces, esa empresa emite un concepto de cómo estoy yo desarrollando, yo como aprendiz, cómo estoy desarrollándome en la empresa, en el proceso que estoy haciendo como pasante. Entonces, en este caso, el ente coformador pues es el mismo SENA, pero a través del grupo de formación virtual y distancia del Nuevo Santander, al cual pertenecemos nosotros los gestores, ¿sí? Entonces vemos que el nombre de jefe inmediato del aprendiz en este caso viene siendo Luz Estela Lizarazo, que es la gestora del proyecto productivo designada para este grupo, ¿sí? Cargo de gestor de seguimiento de etapa productiva, ahí está el teléfono y el correo de contacto de la gestora del proyecto productivo. ¿Qué quiere decir? Que la gestora, aparte del acompañamiento que hace y del proceso de asesoría para la formulación del plan de negocio, también es la que emite la calificación y la que da el concepto del proceso final. Por eso es que es importante que pues como que tenga bien claro cuál es el papel que cumple la gestora del proyecto productivo dentro del proceso. Entonces, en cierta medida, cuando se presenta algún incumplimiento por parte del aprendiz, pues la gestora pues lo que hace es contactarse con el instructor de seguimiento, que es el que hace parte del centro de formación al cual pertenece el aprendiz, y pues informar de las situaciones que se vengan presentando con el aprendiz durante el proceso. Entonces es importante que tengan bien claro esta parte de ente coformador, que pues viene siendo el gestor del proyecto productivo, bien importante. Entonces seguidamente, este formato que como tiene 3 momentos, el siguiente momento como tal es la concertación del plan de trabajo. Ya mi compañera les mostró el cronograma con fechas, pues este plan de trabajo como tal está reflejando la misma información del cronograma. Entonces por lo menos vemos que hay que cargar el estudio de aspectos generales el día 19 de septiembre. ¿Sí? ¿En qué lugar? Pues en la plataforma. El estudio de mercados se debe cargar una fecha límite del 21 de octubre. El estudio técnico se debe cargar el 18 de noviembre. ¿Sí? Las evidencias de desarrollo de producto el 18 de noviembre también. Y ya pues como tal el estudio organizacional y legal junto con el estudio financiero el 25 de noviembre. Luego ya viene a ser la plantilla de sustentación, el cargue de los documentos en la plataforma y el aprendiz debe realizar su sustentación del plan de negocio. Entonces miren que aquí están las fechas, al 9 de diciembre, ¿sí? Y pues donde ya las sustentaciones como tal se van a hacer del 10 de diciembre al 18 de diciembre. Quiere decir que este proceso está arrancando el día de hoy, la primera actividad se va a cargar el 16 de este mes y al 18 de diciembre pues los aprendices ya tienen que haber sustentado su plan de negocio, estar al día con todos los documentos que pide el proceso y estar ya tener sustentado y evaluado su proceso al 18 de diciembre. Entonces, aquí como vemos este primer momento, pues ya está firmado por la gestora de proyecto productivo, Luz Estela Lizarazo, que es la tarea que hay que hacer con este formato. Ahorita el instructor de seguimiento pues debe poner su firma y también poner la firma del aprendiz, de tal forma pues que ya queda validado este plan de trabajo y pues también el compromiso por parte de cada uno de los integrantes del proceso con este mismo cronograma. Entonces este es el primer momento que se debe hacer dentro de este formato 023 y es como la primera actividad que ya queda ahorita de tarea para empezar a realizar. Entonces, firma instructor de seguimiento, firma el aprendiz y ya subirlo a la plataforma y para que también pues ya quede como les comentaba pues el compromiso y el plan de trabajo bien descrito de lo que se va a hacer hasta el 18 de diciembre que estaría finalizando el proceso del aprendiz. El segundo momento que maneja el formato es un seguimiento que se hace en mitad de proceso.
En el cronograma pues también se ve en qué fechas. Igual van a ver, se va a avisar con tiempo, van a ver anuncios en la plataforma donde se va a decir más o menos en qué fecha se debe hacer este segundo seguimiento. Pues esta es como una valoración intermedia donde se reúne el instructor de seguimiento, el aprendiz y el gestor de proyecto productivo y se mira cómo va el aprendiz con relación a unas variables que son relaciones interpersonales, trabajo en equipo, solución de problemas, cumplimiento, organización, ¿sí? Entonces se va a meter una valoración intermedia y de pronto observaciones, pues hay aspectos que mejorar pues para que el aprendiz como que logre mejorar de pronto algunos aspectos en los que haya presentado falencias. Y unos factores de tipo técnico como son la transferencia de conocimiento, la mejora continua, fortalecimiento ocupacional, oportunidad y calidad, responsabilidad ambiental, administración de recursos, seguridad ocupacional industrial y documentación de etapa productiva. Entonces este seguimiento se hace de manera intermedia durante el proceso y el día de la sustentación es el tercer momento donde se diligencia este formato, donde estará el aprendiz presentará su sustentación, presentará sus evidencias de producto y el gestor, que en este caso Luz Estela, es la que emite el juicio de aprobado o no aprobado para el resultado de aprendizaje de etapa productiva. Entonces aquí es donde se pone el concepto ya de aprobado o no aprobado y nuevamente se procede a firmar y para que ya quede este documento listo para subirlo a la plataforma y también pues para que enviarles a los centros de formación como evidencia de todo el proceso. Este documento es como el que mayor relevancia tiene para los centros de formación al momento de registrar la alternativa en Sofía y también de hacer todo el seguimiento y valorarles justamente ese resultado de aprendizaje. Entonces es bien importante este documento durante todo el proceso, ¿sí? Bueno, entonces este era el segundo momento. La concertación del plan de trabajo, como les comento, pues está reflejando las mismas fechas que están en el cronograma de trabajo con las actividades que hay que hacer durante el proceso, empezando el día de hoy y terminando el 18 de diciembre. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente la plataforma. Igual ahora, pues cuando miremos la parte del estudio de aspectos generales, también vamos a mirar de pronto unas cosas más puntuales, pero pues aquí vamos a pegarle un barrido rápidamente. Entonces, ustedes, los aprendices, pues ya están muy familiarizados con la plataforma Blackboard, donde han recibido sus cursos de formación. Funciona muy similar. Tenemos la parte de los anuncios, donde pues, van a estar todos los anuncios que se van a ir publicando a lo largo del proceso. Igual pues estos anuncios llegan al correo electrónico tanto de instructores como de aprendices, de todos los que estamos vinculados en esta plataforma, nos llega la información de estos anuncios. En la siguiente parte vamos a ver información del programa, donde vamos a encontrar los términos de referencia, por si los queremos descargar, los queremos leer. Recordemos que los términos de referencia pues son como las reglas de juego en las cuales pues nos estamos moviendo todos los participantes del proceso dentro de esta convocatoria. También vamos a encontrar una carpeta de las transferencias. Por ejemplo, lo que estamos haciendo el día de hoy se graba, ya está grabando justamente, se convierte en formato MP4 y se va a pasar a esta carpeta. Ahí van a estar todas las transferencias que se hagan a lo largo del proceso para que el aprendiz en su momento que necesite consultar, esté haciendo actividades, recordar lo que se habló, lo que se explicó, pues lo va a tener a disposición para que al momento de hacer las actividades y hacer todo lo que corresponde a la parte del proceso, pues tenga esta ayuda también, ¿no? Las transferencias grabadas con todo lo que se explique y lo que se haga durante el proceso. Entonces, eso va a quedar en estas carpetas. Seguidamente, pues encontramos la información de los instructores vinculados al proceso. Ahí va a aparecer todos los instructores que participamos dentro del proceso por parte del SENA. Seguidamente vamos a encontrar la parte del cronograma. Aquí está con todas las fechas. Por ejemplo, ahorita veíamos que el estudio del aspecto general lo vamos a entregar el 16 de septiembre y vamos a terminar las sustentaciones el día 18 de diciembre. ¿Sí? De ahí para adelante pues es el trámite administrativo que se hace con los centros pues, para que hagan la aprobación del resultado de aprendizaje. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar la parte de actividades y vamos a encontrar una pestaña donde es la formulación de plan de negocio. En esta parte es donde vamos a cargar todas las actividades. Por ejemplo, mire que ya tenemos una actividad pendiente, que es el cargue del documento de identidad. Entonces todos los aprendices deben escanear su documento de identidad y cargarlo acá, antes de que, es como una actividad, tiene una fecha de vencimiento y entonces debo cargarlo pues en mi documento de identidad antes de la fecha. Este documento de identidad debe cargarse antes del día domingo. Entonces tenemos
Tenemos sábado y domingo pues para escanear nuestro documento y subirlo en esta carpeta. Aquí van a estar las carpetas, aquí van a estar todas las cédulas de los aprendices. Cuando sea el momento de subir la actividad de aspectos generales, pues aquí también me va a aparecer una carpeta, un link donde puedo cargar la actividad con el estudio de aspectos generales, que debo subir el 16 de este mes. Bueno, seguidamente pues tenemos toda la parte de comunicación, tenemos la parte de las sesiones en línea, que es donde justamente nos estamos conectando hoy. Por ejemplo, hoy estamos aquí en la sala de proyecto productivo y aquí van a aparecer todas las sesiones en línea grabadas, pero pues a veces son muchas y a veces es un poco complicado de encontrarlas. Por eso nosotros lo que hacemos es convertirlas a formato MP4 y llevarlos a la carpeta de información del programa pues, para que las encuentren más fácilmente. Pues principalmente es como lo que más se maneja aquí de la parte de la comunicación, las sesiones en línea. En el material de recursos de apoyo, entonces vamos a tener el material de apoyo, ahí vamos a encontrarlo, vamos a encontrar la plantilla del plan de negocio, la plantilla de sustentación que les comentaba, el formato de seguimiento a etapa productiva, la rúbrica con la cual se evalúa el documento, el formato de acta por si en algún momento se requiere, y mire que ya encontramos aquí la información para el estudio de aspectos generales. Entonces dentro de esta carpeta van a haber documentos, herramientas, videos, ejemplos, todo lo que necesito para ir haciendo mis actividades y poderlas cargar posteriormente antes de la fecha estipulada. Y por último pues también voy a ver la parte de calificaciones, ¿no? Cómo voy con relación a cómo me están evaluando lo que debo ir entregando en las fechas de acuerdo al cronograma. Entonces esta era la presentación pues rápidamente de la plataforma, de cómo funciona, de qué información tiene, pues para que les sirva de guía. Como les comento, esta sesión en línea también va a quedar grabada para que si la quieren volver a ver, o de pronto los aprendices que hoy en día tuvieron algún inconveniente, pues igual la tengan a disposición para verla. Entonces, este era como el segundo momento, entonces ya vamos a pasar a la parte como tal de la explicación. Entonces vamos a pasar a la explicación del tema como tal de lo que van a aspectos generales y posteriormente pues miraremos un momentico rápido la plantilla y cómo cargamos esta actividad en la plataforma cuando ya veamos. Entonces le doy paso a mi compañera pues para que sigamos con el proceso. Muchas gracias, compañero Luis Eduardo. Para contestarle al profe, bueno, acá dice etapa productiva 1, creo que es un instructor de seguimiento. Sí, profe, ofrecemos disculpas, efectivamente el formato sí ya se modificó, nosotros lo estamos trabajando desde el 16, con una convocatoria con la cual la estamos desarrollando y pues no pensé que lo había modificado, pero ya se está haciendo la actualización y ya les vamos a cargar el formato en el espacio para que lo puedan descargar con los datos del ente conformador, con el plan de trabajo y con la firma del aprendiz. De la gestora. Bueno, la alternativa de proyecto productivo registrada en Sofía Plus, eso se encargan los centros de formación. En este momento, Juan Pablo, ya se les envió la información al centro de formación de que ustedes están en etapa productiva y pues ya ellos tienen pues su momento, su proceso para cargar esa evidencia. Desde Soporte Nacional a Etapa Productiva, que es desde la Dirección Nacional, estamos gestionando ese proceso. Entonces, en estos días estamos alimentando, o los centros están alimentando ese registro de esa alternativa. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la tercera fase de la transferencia, que tiene que ver con, ya vamos a iniciar con la formulación, asesoría en la formulación del plan de negocio como tal. Entonces, como les mencionaba, el primer estudio que conforma un plan de negocio es el estudio de aspectos generales y esa es la transferencia que vamos a hacer a continuación. Entonces, ese estudio arranca en su parte con un planteamiento del problema. Entonces, recordemos que las ideas de negocio normalmente surgen de una situación problemática que está presentando una comunidad específica, una región específica o una zona específica, y que nosotros pues a través de la formulación de una idea de negocio vamos a dar respuesta o vamos a dar solución o vamos a minimizar esa problemática que se viene presentando.
También la idea de negocio puede surgir de una necesidad. Entonces, una necesidad resulta que se necesita la construcción, voy a hablar de un proyecto público, entonces pues hay una comunidad específica, de una vereda específica, pues tiene la necesidad de crear su acueducto veredal. Entonces mira que de ahí nace pues la idea de negocio como tal, que es la creación de ese acueducto veredal. Y ese acueducto veredal, de una u otra manera, está cubriendo la necesidad de esa población específica. Es importante tener aquí algo claro: para que sea una necesidad, tiene que presentarse en un rango de población pues bastante amplio, ¿cierto? O sea, que la población o la comunidad que esté presentando esa necesidad pues sea una población bastante amplia o una población bastante damnificada por esa necesidad. Entonces, lo que se pretende es que a través de esa idea de negocio se pueda cubrir, se pueda dar respuesta a esa necesidad que se viene presentando. También puede ser de una oportunidad. Muchos planes de negocio, muchos emprendimientos nacen de ese tipo de oportunidades, ¿cierto? Entonces, también esas son como las tres fuentes a través de las cuales se puede crear el planteamiento de un problema, ya sea una problemática, ya sea una necesidad o ya sea una oportunidad pues que se está presentando. Yo la voy a aprovechar y veo que a través de esa oportunidad puedo crear un plan de negocio, puedo crear un proyecto y puedo crear una empresa y lo puedo llevar a cabo. Entonces, sobre esas tres fuentes es que nace como tal un planteamiento del problema. ¿Cuáles son como los criterios que nosotros debemos tener en cuenta para plantear ese problema? Entonces, es importante que en su redacción primero contextualicemos al lector, ¿cierto? Porque es difícil cuando nosotros estamos leyendo un planteamiento del problema y en la redacción arrancan contando del problema. ¿Cuál es el problema que se está presentando? Y empiezan a hablar del problema y de sus causas y de sus efectos, el lector se hace una gran pregunta y nace un gran interrogante, y es, ¿pero dónde está el problema? O sea, ¿dónde se contextualiza? ¿Dónde se está presentando la necesidad? ¿Qué comunidad es? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Entonces sí es importante en el momento en que nosotros redactamos un planteamiento del problema, que en su primera redacción se contextualice al lector de dónde es la zona geográfica donde se está presentando el problema. Por ejemplo, si la problemática se está presentando, en este momento yo estoy ubicada en el municipio de San Gil, Santander, provincia de Guarintá. Entonces, si el municipio se está presentando en el municipio de San Gil, yo debo arrancar contextualizando al lector, o sea, yo debo comentarle que el municipio de San Gil es una ciudad, es la capital de la provincia de Guarintá, que está ubicada dentro del departamento de Santander, pues doy todas las indicaciones de ubicación. ¿Ahí qué aspectos puedo mencionar? El tema geográfico, todo el tema de la climatología que tiene el municipio, y debo hacer pues énfasis también en los diferentes sectores económicos bajo los cuales se mueve el municipio como tal. Haciendo esa contextualización, yo ya puedo empezar a introducir la problemática. Entonces, yo ya puedo decir, listo, en el municipio de San Gil, observando o analizando, se viene presentando tal problemática. Ejemplo, que en el municipio de San Gil resulta que se está viendo un aumento de accidentes de tránsito en la parte en el casco urbano del municipio de San Gil. Esa puede ser una problemática que haya. Entonces, yo primero, ¿qué hago? Contextualizo dónde está el municipio de San Gil, hablo de su economía, hablo de su ubicación, hablo de su climatología, hablo de pronto algo del transporte público, hablo todo el tema de movilidad del municipio, y de ahí pues ya cuento la problemática que se está presentando, que es el tema del aumento de los accidentes de tránsito del municipio, ¿cierto? Una vez yo ya mencioné la problemática, debo mencionar cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas? Recordemos que las causas es aquello que genera la problemática,
¿cierto? Pueden haber causas directas, causas indirectas, pero pues para nuestro caso vamos a mencionar las causas más directas, más importantes que están afectando a ese problema como tal, perdón, que están generando ese problema como tal. Entonces vamos a analizar qué causas podrían generarse. La imagen y audio se corta. Muchachos, ¿sí se está escuchando? ¿Ya me escuchan mejor? Me estaba compartiendo. Qué pena, se me había olvidado que estaba compartiendo, era el compañero Luis Eduardo. Ya les comparto. Sí, listo, muchas gracias Alexandra. Listo, Juan Sebastián. Gracias, Diego, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, qué pena, esta es la presentación. No, se me había olvidado que estaba compartiendo el compañero Luis Eduardo. Entonces, yo les hablaba de esta diapositiva, que las ideas de negocio nacen de la problemática, de la necesidad, de la oportunidad. La voy a pasar así rápido y estábamos acá. ¿Listo? Entonces, retomando, luego yo menciono cuáles son las causas, ¿cierto? Cuáles son las causas que están generando esa problemática. Entonces, entre todos me van a ayudar. Por ejemplo, ¿qué puede generar que se esté aumentando los accidentes de tránsito en el municipio de San Gil? ¿Sí? Entonces, quien de pronto tenga una idea la puede escribir. Yo podría decir, las vías, ¿cierto? Yo puedo decir que las vías, las calles o las carreras del municipio de San Gil se encuentran en mal estado y esto hace de pronto de que se generen los accidentes. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con otra causa? Por ejemplo, yo puedo decir el bajo conocimiento, muy bien, el exceso de velocidad. Esa puede ser otra causa pues que está generando la problemática. Los corruptos, bueno, falta de señalización, muy bien, la falta de tolerancia. Mira que hay diferentes causas que están generando esa problemática. La falta de control de las autoridades, esta es fundamental, ¿cierto? El control en que cuando yo saco la licencia de conducción, de pronto me la dan, ¿cierto? Sin previamente pues capacitarme como lo debo hacer. Entonces, mira, ¿yo qué debo hacer? Mencionar como las causas más importantes que me están generando esa problemática. La inteligencia vial, perfecto. Mal estado mecánico de los vehículos, muy bien. La cultura, ¿cierto? La cultura en el tema de movilidad, mal estado mecánico, muy bien, perfecto. Listo, entonces yo menciono las causas y luego ¿qué hacemos, muchachos? Luego miramos, listo, ¿y cuáles son los efectos que genera ese problema? Recordemos que los efectos son las consecuencias que se generan a través de ese aumento de los accidentes de tránsito en el municipio de San Gil. Entonces también me van a ayudar con ideitas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir una de los efectos que se pueden generar es la pérdida de vidas, ¿cierto? Porque resulta que al ocurrir el accidente, pues puede ocasionar pérdida de vidas. Entonces, ese puede ser un efecto, una consecuencia que se está generando de esa problemática principal como tal. ¿Qué otra? Ayúdenme por ahí, a ver, pensemos, también se puede generar el tema de costos, ¿cierto? O sea, si por ejemplo yo ocasiono un daño a un tercero, entonces ya pues tengo que pagar el tema, aparte de que me hacen el comparendo por estar obstruyendo el tránsito vehicular, aparte de eso pues me van a hacer trámites a raíz de los daños que debo pues suplir a la persona que le hice pues ese accidente. ¿Qué más? A ver, ayúdenme, ¿qué otro efecto podemos generar? Pues el tema también el tema psicológico, colapso del sistema de salud del municipio, claro que sí, pues a raíz de un accidente pues se generan muchas cosas alrededor, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo importante acá, Diana? Y demás aprendices, que podamos identificar cuáles son los efectos o las consecuencias más fuertes y que a corto plazo afecta, que está generando esa problemática. ¿Puede afectar el comercio? Claro que sí, por considerarse vías peligrosas, muy bien, porque uno dice, ya por esa vía no transito, entonces si por allá hay centros especializados abiertos al público, ya por allá no va a ir nadie a comprar ni nada. Aumento de los índices de accidentalidad, muy bien,
todos esos son efectos viables para esta idea que estamos colocando. Entonces, eso es lo que debemos hacer en el planteamiento del problema. Fácil, contextualizo, menciono cuál es la problemática, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Muchachos, si podemos sustentar con estadísticas mucho mejor, si yo puedo identificar cuáles son las estadísticas de accidentalidad, en el municipio de San Gil, entonces las menciono. Entre más cifras estadísticas yo pueda utilizar en un planteamiento del problema, pues queda mejor sustentado. Bueno, eso es el planteamiento del problema. Luego vamos a pasar a lo que son la formulación de los objetivos. Entonces, con base en esa problemática, yo debo generar una idea de negocio. Entonces, ¿qué idea de negocio puedo generar? Entonces, pues a mí se me ocurre, ¿cierto?, que yo puedo crear una escuela, ¿cierto?, dedicada pues a la educación o a la sensibilización de las normas de tránsito en el municipio de San Gil. Se me ocurre que esa puede ser mi idea de negocio. Ojo que pues estoy colocando un ejemplo y pues no estoy estudiando a fondo pues la problemática, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, yo a través de esa problemática yo veo que pues hay una necesidad de que exista pues una empresa seria que capacite, que haga socialización tanto en escuelas, en colegios, en universidades, y pues eso lo puede financiar las instituciones públicas, ¿cierto? Entonces, listo, yo puedo crear esa idea de negocio. Entonces, mira que de esa problemática se está generando una idea de negocio. Y recordemos que los objetivos van encaminados pues a esa idea de negocio que yo voy a formular. ¿Cuál sería como el objetivo? Recordemos que el objetivo es como aquel resultado o aquel resultado a mediano y largo plazo que yo quiero alcanzar. Y estos objetivos se clasifican en dos: objetivo general y hablamos de objetivos específicos. Entonces, ese objetivo general el objetivo general abarca pues toda la idea de negocio como tal. ¿Cuál sería mi objetivo general a largo plazo? Crear la empresa, ¿cierto?, prestadora de servicios de capacitación a los ciudadanos o a la población del municipio de San Gil y pueblos aledaños, ¿cierto? Ese puede ser mi objetivo general. Entonces, básicamente el objetivo general debe cumplir con tres aspectos importantes. ¿Me escucha mejor ahí? ¿Me escuchan bien? Entonces, ese objetivo debe cumplir con tres aspectos importantes. ¿Qué voy a hacer? Debe responder al ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una empresa. ¿Para qué? Pues dedicada a la sensibilización en todo el tema de normas de tránsito. ¿Y dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer en el municipio de San Gil. ¿Listo? Por acá dice Héctor, ustedes nos dicen si la idea de negocio que presentemos en esa actividad aplica para el programa de formación o no. Ya, porque recuerden que ustedes se postularon con una idea de negocio y ustedes están acá porque esa idea de negocio es pertinente con su programa de formación. Luyami le dice, disculpa, pero sí sería una idea de negocio o más bien sería un proyecto. Es que la idea de negocio se convierte en proyecto cuando yo lo pongo en ejecución, ¿cierto? O sea, tengo una idea de negocio, la perfilo, la formulo mediante un plan de negocio y cuando yo la pongo en ejecución ya se me convierte en mi proyecto como tal. ¿Listo? Está respondiendo a una necesidad, más que una necesidad, es una problemática que se está presentando pues en una ciudad como tal, que es el aumento de los índices de accidentalidad en el municipio como tal. ¿Listo? La necesidad, ¿cuál sería? Capacitarlos, sensibilizarlos, formarlos, ¿cierto?, en todo el tema de inteligencia vial, pues para que se minimice ese índice de accidentalidad. Dice, disculpa, o sea que esos aspectos generales son para el proyecto productivo de investigación, de acuerdo al planteamiento del problema, o sirve para los dos enfoques. Recuerde que aquí no vamos a hacer proyecto de investigación.
Recuerden que ustedes están en una alternativa que se llama Proyecto Productivo en Línea Empresarial. O sea, ustedes tienen que enfocar esto a una proyección de crear empresas. Ya que ustedes lo ejecuten o no lo ejecuten, ya es decisión de ustedes. O sea, ya ustedes, nosotros, ¿qué hacemos? Ayudamos a formular su plan de negocio y se queda listo por si ustedes quieren llevarlo a cabo o gestionar recursos con una entidad aparte, pues lo pueden hacer, pero ya nosotros en su ejecución no entramos pues ahí a participar como tal. Entonces, para no salirme del tema, estábamos hablando del objetivo general. Hablamos que el objetivo general es pues aquel objetivo macro, ¿cierto?, que yo quiero alcanzar. ¿Y cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar? Crear mi empresa, ¿cierto? Crear mi proyecto, que es crear una empresa o una escuela de capacitación. Sí, ese podría ser el objetivo general y que debe responder a ¿qué voy a hacer?, cómo lo voy a hacer o para qué lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. ¿Listo? Luego de ese objetivo general se desprenden unos objetivos específicos. Recordemos que los objetivos específicos son las actividades o los pasos que en orden cronológico me ayudan a cumplir ese objetivo general en su ejecución. Aquí estamos hablando en su ejecución. Entonces los objetivos específicos los podemos direccionar más al tema de yo qué necesito para crear la empresa. Entonces, primero que todo, pues comprar todos los requerimientos y toda la maquinaria, equipos, contratar el personal, todo lo que yo necesito pues para crear la empresa como tal. ¿Qué otro objetivo puedo generar? ¿Cuántos empleos voy a generar dentro de mi primer año de funcionamiento? Entonces, listo, para yo crear mi empresa voy a necesitar 2, 3 instructores, aparte de eso en la parte administrativa, en total voy a generar 5 empleos. Entonces, mira que eso es un objetivo, generar 5 empleos en el primer año de funcionamiento de la empresa o de la compañía. Los objetivos deben ser claros, deben ser cortos y deben ser medibles. Cuando me refiero a medibles, que ellos se puedan cuantificar. Mira que yo aquí estoy colocando un ejemplo, generar 5 empleos, 5, yo ya estoy midiendo, estoy convirtiendo ese objetivo cuantitativamente. Entonces, generar 5 empleos en el primer año de funcionamiento de la organización. Entonces, yo lo puedo medir, claro. ¿Cómo lo puedo medir? Pues verifico si en el primer año de funcionamiento sí generé esos 5 empleos. Los objetivos, acuérdense que deben iniciar con verbo en infinitivo, o sea, todo lo que es entonces, generar, realizar, determinar, definir, ¿cierto? Todo lo demás. ¿Qué más? Podemos manejar, pues a mí personalmente me gusta generar un objetivo por cada una de las variables, por ejemplo, desde el punto de vista social. Entonces, desde el punto de vista social podemos manejar el objetivo de generar empleo. ¿Cuántos empleos voy a generar? Desde el punto de vista ambiental, entonces, ¿cuál es el objetivo que voy a formular para mitigar desde mi funcionamiento como empresa o proteger el medio ambiente? ¿Sí? En la parte técnica o tecnológica, ¿cuál es el objetivo que me voy a crear o a proponer que voy a cumplir para pues cumplir con toda la parte tecnológica o de innovación como tal? Y en la parte económica, entonces, ¿cuántas ventas voy a generar? ¿Cuántas unidades voy a producir? Entonces, esos son los objetivos que podemos manejar ya en la formulación, ya en la ejecución como tal del proyecto. Y pasamos por último al tema, ya ahorita reviso lo del chat, pasamos por último al tema de la justificación. Entonces, la justificación, su palabra lo dice, debo mencionar cuáles son las razones por las cuales se justifica crear mi proyecto, ¿sí? Entonces, listo, sí, la escuela, qué bien, qué chévere, pero ¿por qué se justifica? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las razones que llevan a que se lleve a cabo ese proyecto? Y si va a funcionar, entonces cuando nosotros realizamos una justificación, siempre debemos mencionar 4 aspectos importantes. Yo debo justificar mi proyecto desde el punto de vista social. ¿Cómo lo justifico? Desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque yo estoy respondiendo a una problemática que está presentando una comunidad específica y que gracias a esa problemática desafortunadamente se está generando un aumento en los índices de accidentalidad.
¿cierto? También desde el punto de vista social, ¿por qué? Porque yo estoy generando empleo. Con la ejecución de mi proyecto estoy generando empleo, estoy mejorando los ingresos de una familia como tal y estoy mejorando, pues no calidad, pero sí estoy generando bienestar a una familia. Entonces mira que son aspectos que desde el punto de vista social yo puedo justificar mi proyecto. Tengo que hacer también la justificación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, por qué desde el punto de vista ambiental mi proyecto debe funcionar, ¿cierto? Entonces debo mencionar como las razones más importantes y también desde el punto de vista tecnológico. Recordemos que cuando nosotros redactamos planteamiento del problema y justificación, entre más fuentes confiables como estadísticas, informes, podamos mencionar, pues va a ser mejor sustentado o planteado este estudio como tal. Asimismo, recordemos que la redacción se debe hacer un texto argumentativo, ¿cierto? No que sean como frases sueltas. Por ejemplo, ¿te justifica desde el punto de vista social por qué? No. Yo debo redactarlo de tal manera pues que parezca un cuento, que ya al momento de leerlo lo entienda y que sea a través de un texto argumentativo. Asimismo, si bajamos información, de fuentes secundarias o fuentes primarias, esa información la tengo que citar, ¿cierto? Entonces, sí es importante que esa información se cite a través de las normas APA de esta edición. Como les digo, es una obligación o un deber de nosotros hacerlo. Sí es importante de que todo lo que nosotros referenciemos en nuestros escritos y que nosotros no lo hayamos elaborado, es importante citarlo, porque si no lo citamos, eso se llama plagio, ¿cierto? Entonces eso es bastante delicado. ¿Cómo lo cito? A través de las normas APA de extradición. Tenemos cargado en material de apoyo, en instructivo de normas APA, o si no, recordemos que pues tenemos las fuentes secundarias como YouTube. Ahí tú puedes colocar cómo citar en normas APA de extradición, y ahí te va a decir paso por paso cómo lo debe hacer. YouTube tiene unos tutoriales muy claros de cómo debe hacer o cómo debe citar ese tipo de información que ustedes descargan. ¿Listo? Eso sería básicamente, estimados aprendices, lo que conforma el plan de negocio en cuanto a estudio de aspectos generales. Entonces, vamos a dar paso, mientras que el compañero Luis Eduardo explica la plantilla que deben diligenciar. Yo voy respondiendo acá por el chat las dudas que tienen, ¿vale? Y al final vamos a dar un espacio de 5 minutos para consultas relacionadas con el estudio y diligenciamiento de la lista de asistentes. Muchas gracias. Entonces vamos a ver la plantilla en la cual debemos entregar este documento. Vamos a mirar dónde la descargamos, ¿no? Entonces en la plataforma, recordemos que tenemos la parte donde dice recursos de apoyo. Entonces vamos a mirar que ahí entramos a material de apoyo. Entonces, de ahí y vamos a descargar plantilla plan de negocio. Entonces le damos acá y ahí es donde la vamos a descargar. Vamos a descargarla. Entonces vemos que vamos a abrirla, es un documento en Excel. Bueno, entonces aquí le damos a habilitar contenido. Entonces vamos a ver, vemos que esta plantilla pues tiene un menú inicial donde vamos a encontrar los datos personales. Cada pestaña es uno de los componentes del estudio que vimos en la presentación inicial. Entonces la primera tarea que debemos hacer es ir aquí a datos personales. Recordamos, entonces ponemos datos actualizados, que sean los datos más recientes. Entonces aquí registramos el nombre completo del aprendiz, la regional, tipo de documento, centro de formación, número de documento, programa de formación, fecha de nacimiento, el número de ficha de cual pertenecemos, el teléfono fijo, los datos de residencia, ¿sí?
correos electrónicos, también si tiene de pronto Skype, pues también es de buena importancia para la comunicación. Si hay algún proyecto que lo hacen de grupos de 2 aprendices, entonces vamos a encontrar aquí información del aprendiz número 2. Entonces, si el proyecto es para 2 personas, pues entonces aquí debe aparecer los datos de los 2 aprendices que están participando en la formulación de ese plan de negocio. ¿Sí? Entonces es bien importante esta tareita, que es lo primero que hay que hacer, cargar los datos personales. Seguidamente, pues vamos a ver la parte del estudio de aspectos generales. Es importante rescatar que desde este formato, que en todo el proceso se debe manejar un único formato, porque este es un formato que se va alimentando con lo nuevo que se va haciendo, y aparte de eso se va mejorando lo que se está formulando. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen estudios de aspectos generales, la gestora Luz Estela les revisa, les hace sugerencias, en ese mismo formato deben hacer las mejoras, y aparte de eso pues van haciendo el siguiente estudio. Por ejemplo, en este caso sería el estudio de mercado. Entonces, en la siguiente entrega pues van a entregar el estudio de mercado y el estudio de aspectos generales mejorado dentro del mismo archivo. ¿Qué ha pasado con aprendices? Que de pronto han manejado archivos independientes, y como vamos a ver que el último estudio es el estudio financiero está formulado con mucha de la información que se va metiendo en cada uno de los estudios. ¿Sí? Está jalando información de cada una de las partes. Entonces, si tienen archivos independientes, pues cuando lleguen al final, pues la información del estudio financiero no les va a coincidir o les va a dar mal. Entonces es importante que sean un único documento que manejen a lo largo de todo el proceso. Como les comento, se va alimentando con lo nuevo de acuerdo al cronograma, y se va mejorando lo que se ha hecho de acuerdo a las recomendaciones del gestor, pero que siempre sea un único documento que maneje, por favor. Entonces es bien importante eso para el proceso, y pues para que eviten inconvenientes más adelante con la formulación, más que todo cuando lleguen ya a la parte de las cifras. Es bien importante. Bueno, entonces una vez ya que llenamos nuestros datos personales, vamos a ver aquí la parte del estudio de aspectos generales. Entonces pues aquí tenemos un espacio en Excel, donde tenemos un espacio para meter nuestro planteamiento del problema, como comentaba mi compañera, identificando bien la necesidad, la oportunidad, ¿sí? Y las causas y los efectos correspondientes a lo que se está analizando. Tenemos el espacio para el objetivo general, redactar. Aquí pues sencillamente es un documento pues que permite insertar texto. Si ya de pronto lo tienen en un editor de Word, pues se copian y pegan en esta parte. Pueden agrandar, se pueden insertar más celdas si el espacio no es suficiente. Se pueden insertar más celdas para que la información les quede bien organizada. Entonces tenemos el espacio para el planteamiento del problema, tenemos el espacio para el objetivo general, tenemos el espacio correspondiente para redactar los objetivos específicos, y tenemos el espacio para redactar la justificación. Entonces, este es la primera parte. Entonces, esto es lo que deben hacer de acuerdo a la explicación de mi compañera, y es lo que se debe cargar el día 16 de septiembre, es un domingo a la medianoche. Entonces, esto es lo que se debe hacer ya en la primera entrega. Entonces, pues, cada vez que vayamos a hacer una transferencia para los siguientes estudios, pues vamos a ir explicando cositas y datos relevantes de cómo es diligenciando este formato. Por esta vez, pues es sencillamente insertar texto, no tiene pues mayor dificultad, sencillamente es meter texto en cada uno de los espacios designados para cada una de las actividades. Entonces, hasta aquí es lo que debemos hacer. Entonces vamos recapitulando un poco las tareas que vamos teniendo. Entonces, primero, cargar el documento de identidad. Segundo, junto con el gestor de seguimiento, poner nuestra firma en el formato 023 para poderlo cargar en plataforma. Y tercero, ya hacer la parte de estudio de aspectos generales, ¿sí? Junto con los datos personales. Entonces, estas dos primeras pestañas de datos personales y estudio de aspectos generales es lo que debemos cargar en la siguiente semana. Vamos a ver entonces aquí un poco en la plataforma donde deben cargar la evidencia. Perdón, entonces voy a habilitar la vista como la ven los aprendices para que sean de mayor claridad. Listo. Entonces, aquí vamos a encontrar, como les comento, el material de apoyo. Entonces, aquí encontramos la plantilla del plan de negocio que acabamos de descargar, acabamos de ver, y aquí vamos a encontrar toda la documentación pertinente para el estudio de aspectos generales. Entonces, vamos a entrar acá, vemos que encontramos un ejemplo de un estudio de aspectos generales, y vamos a encontrar una guía de diligenciamiento. Esta guía de diligenciamiento pues me está dando como consejitos de cómo alimentar esta planilla, que es muy similar a lo que les acabo de explicar, ¿sí?
pero igual pues nos sobra que tener esa guía de licenciamiento pues, para cuando tengamos dudas y para dar mayor claridad. Y un ejemplo de un estudio de aspectos generales. Entonces ahí hay un ejemplo donde pues puede servir, uno puede ver ahí cómo lo están abordando en ese ejemplo, cómo lo están redactando y basarnos en esa redacción y todo pues para cuando formulemos el nuestro, de acuerdo a nuestro plan de negocio. Entonces esto es lo que vamos a encontrar acá. Una vez, igual fue la transferencia, ahorita estaba viendo en el chat que dónde encontramos la transferencia, pues ya lo hemos comentado ahorita hace un momento. Entonces en información del programa, transferencias. Aquí van a quedar las transferencias. La del día de hoy, ya a partir del día de lunes la van a encontrar en esta carpeta. O si la quieren consultar nuevamente, la quieren volver a ver, va a estar grabada ahí para aclarar todo lo que te lo he comentado el día de hoy. Entonces, ¿dónde voy a cargar mi actividad? Entonces, de acuerdo al cronograma del proceso, vemos que mi actividad, entonces dice acá, dice redactar estudios de aspectos generales y cargarlo en el MS. Entonces tengo que hacerlo antes del día 16 de septiembre del 2018. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? Entonces, aquí en actividades, entro aquí donde dice formulación plan de negocio y aquí ya voy a encontrar la actividad, estudio de aspectos generales. Entonces, pico acá me va a decir, aquí voy a encontrar dónde cargarla. Entonces, aquí pues pico acá y pues ahí voy a cargar el documento de Excel, lo cargo en esta plantilla y le doy a enviar. Ahí sencillamente pues ya esa es la actividad que debemos hacer. Entonces aquí como vemos pues qué herramientas tenemos para hacer la actividad. Tenemos la transferencia que queda grabada, tenemos el material de apoyo con ejemplos y tenemos pues la guía de diligenciamiento de la plantilla y pues como tal el documento. Entonces pues tienen todo pues para ya poder arrancar con la primera actividad. Pues que sea la oportunidad pues para desearles muchos éxitos en el proceso, que aborden este proceso con mucho ánimo. Es una oportunidad muy importante que están obteniendo. Ustedes han sido seleccionados dentro de un grupo muy amplio de aprendices que se inscribieron, entonces para que no desaprovechen esta oportunidad es bien importante y es una muy buena oportunidad y muy práctica para alcanzar el resultado de aprendizaje, de pronto comparado con relación a las otras alternativas, ¿no? Entonces es bien importante que aprovechen la oportunidad y pues con mucho ánimo en el proceso. Entonces ya una vez que ya explicamos esto, pues vamos a proceder a la parte de las preguntas. Si alguien tiene preguntas, pues hay unas preguntas en el chat y pues vamos a empezar a evacuarlas. Si de pronto alguien también quiere hablar, pues puede aquí alzar la manito, se selecciona aquí la mano y pues seleccionan aquí la manito y ya nos queda aquí en fila para saber que aquí quiere hablar. Entonces le vamos a dar la palabra para atender las preguntas. Pues con mucho gusto. Entonces vamos a proceder a la parte de las preguntas. Gracias, compañero Luis Eduardo. Bueno, vamos a primero aquí y luego ahí sí entonces damos. Bueno, Hernán Darío Naranjo dice, la idea de negocio que planteé en la convocatoria fue el desarrollo de un software contable. Aparte de todo el proceso documental del proyecto, también se debe entregar el software desarrollado. Hernán, pues no el software desarrollado porque sería algo imposible que usted lo lograra hacer pues en un corto tiempo que tenemos. ¿Qué es lo que se busca? Al menos su prototipo, ¿cierto? Una interfaz, pero ojalá que sea funcional. Recordemos que este desarrollo de productos se lo va a acompañar el instructor técnico, entonces a la medida pues del tiempo que ustedes tienen el plan de trabajo con el instructor, la idea es que avancen lo que más puedan y al momento de presentar pues presenten un prototipo representativo, o sea que se logre evidenciar que sí se hizo una programación y que al menos funciona en al final. Por acá 46, 45, 54, 662 dice, buenas noches, disculpe la pregunta, ¿a dónde queda la grabación? Bueno, ya lo acabó de decir el compañero Luis Eduardo. Vamos con información del programa. En información del programa encontramos una carpetita que se llama por acá, información del programa, y encontramos una carpeta que se llama transferencias. Por acá podemos encontrar esta transferencia de la noche de hoy. Espérate que se me bajó el chat. Por acá dice, bueno, Jairo, por acá hay una pregunta. ¿Cómo?
Ah, bueno, por favor no puedo compartir esas diapositivas quedan en la sesión. La habilitada en la plataforma creo que es para... Ay, ¿para quién? Por acá, ¿cómo es que se llamaba? Perdón. Ya ahora, Hernán, no era para Hernán. Alguien me dijo que no podía ingresar a la plataforma. Hernán Darío, sí, Hernán Darío, ya te verificamos y sí estás. Entonces, Rocío, también, Rocío, regáleme el apellido de Rocío, vamos a verificar, pero ya todos están enrolados, chicos, o sea, recordemos que entramos como si fuéramos a ingresar a Sofía Plus. En el LMS, ahí aparecen como las carpetas, ¿cierto? A las cuales, pues su carpeta o su ficha. Ahí debajo de esa ficha, o a veces deben hacerle clic a la ficha. Deben aparecerle un link que dice Proyecto Productivo Línea Empresarial. Por ahí es que ingresan. Si no estoy mal, deben cliquear en la ficha y dentro de la ficha es que les aparece ahí el link. O en ocasiones a algunos les aparece debajito de la ficha, como un curso aparte. Proyecto Productivo Línea Empresarial. Pero ya todos están vinculados. Rocío López. Entonces vamos, mira, acá está Rocío López Rodríguez, Rocío Andrea. Ya todos están asociados, Andreina, perdón. Ya todos están asociados al espacio, entonces ya todos pueden acceder, ingresan a su plataforma Blackboard normalmente y ahí les tiene que aparecer el curso. Recuerden, Proyecto Productivo Línea Empresarial. Bueno, esas fueron como las preguntas en el chat. Quedamos a la espera que nos habiliten la plataforma. Reitero, ya está habilitado. Con este proyecto se pueden participar en convocatorias futuras de Fondo Emprender, claro, Diana, claro que sí. O sea, ya es decisión de ustedes que lo adapten al formato de Fondo Emprender y que se postule, pero recuerde que Fondo Emprender pues tiene un proceso estandarizado, entonces tienen que pues, si pueden alternadamente ir revisando ese proceso y cumpliendo con las exigencias previas que ellos solicitan, lo pueden hacer. Joan dice, profe, una pregunta, muy buenas noches, ¿se puede tener en cuenta la idea de negocio que se tuvo en cuenta desde el principio de la formación tecnológica? Joan, la idea de negocio con la que te postulaste en el link, reitero para todos los 30 aprendices, la idea de negocio que ustedes, fueron seleccionados, fue la idea de negocio con la cual ustedes se postularon en el link. En un link que ustedes se postularon. Aquellos que no alcanzaron a postularse en el link, que fueron como 4 o 5, recuerden que la idea de negocio debe ser pertinente con su programa de formación. ¿Listo? Perfecto, ya está habilitada, aún no me figuro en estos momentos. Revisa, Hernán, revisa por favor, que yo sé que estás ahí porque ya te puedo revisar acá. Hernán Darío Naranjo, estás por acá. Hernán Darío Naranjo, mira acá, Naranjo Céspedes, Hernán Darío. Entonces, si ya estás dentro del centro de calificaciones, ya estás en el curso y ya estás habilitado. ¿Listo? Si no, no te podría revisar acá. Bueno, entonces vamos a dar paso a preguntas. Revisemos por acá quién tiene preguntitas. ¿Nadie? Todos entendieron muy bien. Buenas noches, ¿cómo saber que uno está postulado a la idea de negocio establecido? Freddy, nosotros enviamos un link y tú te postulaste en ese link. Ahí está pues la idea de negocio con la cual te postulaste. Con esa fuiste seleccionado. Buenas noches, qué pena, me revisas por favor, es que salí y volví a entrar y no está habilitado. Ya, ¿qué pasa si una persona se demora para enviar la evidencia después de la fecha? Pasa mucho, Juan Sebastián, porque eso es un incumplimiento y eso puede llevar a un proceso de deserción y lo puede afectar en su etapa productiva. Entonces, sí es importante, mira, se está dejando el tiempo oportuno para que ustedes formulen esos estudios o esas actividades. No esperen, ay, es que el domingo se descarga.
empecemos a hacerlo el viernes, porque resulta que el viernes ustedes con el estrés de que ya se les va a cumplir el tiempo, que no encuentran información, que no sé qué redactar, entonces se les pasa y no hacen nada. Entonces sí es importante que organicen bien su tiempo, que lo vayan trabajando poco a poquito y van a ver que lo van a alcanzar a hacer antes de tiempo. Bueno, complementando lo que dice Nini sobre los incumplimientos, ¿no? Lo que yo les decía al comienzo, recordemos que el equipo formador hace las sedes de la empresa donde ustedes estuvieran haciendo práctica o haciendo su pasantía en otras modalidades, ¿no? Entonces, pues la pregunta que yo a veces les hago a los aprendices, o sea, en esta etapa productiva ustedes ya no nos estamos mirando como aprendices, sino como su desempeño en su parte laboral, ¿no? Entonces, pues si no entregan las actividades a tiempo, si no asisten a las transferencias, pues eso es igual como si estuvieran haciendo su pasantía en una empresa, ¿no? Entonces, si ustedes están trabajando en una empresa, pues entregan el trabajo tarde, o no asisten a las reuniones que le programan en la empresa, ¿sí? O de pronto entregan el trabajo de cualquier manera, es igual dentro de este proceso. O sea, ustedes lo que ya aquí ustedes ya no les están mirando como aprendices, sino se les está mirando ya en su parte productiva, por eso se llama etapa productiva. Entonces, como tengan bien claro como este concepto, ¿no? Porque muchas veces el aprendiz como que piensa que es como que está dando continuidad a un curso más de lo que está viendo, y no, esto ya es un proceso, ya es la etapa productiva de ustedes. Entonces, es importante hacer la claridad para que todos tengan bien claro cómo va a funcionar este proceso. Gracias, compañero. Listo. Yo creo que por acá dice, hablaron inicialmente de un acompañamiento por WhatsApp, por tecnología, donde podemos encontrar esa info. Alexandra, la compañera, ya creó un grupo de WhatsApp y tú ya estás ahí en ese grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, por ese grupo de WhatsApp pueden hacer todas las consultas, todas las inquietudes que tienen. No te entiendo, tecnología por WhatsApp, por tecnología, ¿dónde podemos encontrar esa info? No te entiendo tu pregunta. El formato de seguimiento y evaluación de etapa práctica se debe subir también a la plataforma del tecnólogo. No. Acuérdese que el instructor de seguimiento, ¿qué debe hacer? Él descarga el formato, lo envía a su correo electrónico, usted diligencia sus datos, le pone su firma y se lo regresa al instructor de seguimiento, y ella se encarga de cargarlo en el espacio que lo debe hacer respectivamente. ¿Listo? En mi caso de gestión de mercados, lo que te cuento, o sea, es el instructor quien se encarga de diligenciar ese formato. ¿Listo? Hernán Darío, vamos a darle paso a Hernán Darío, que tiene una pregunta y tiene audio, entonces lo escuchamos. Hernán, buenas noches, bienvenido. Gracias, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Hernán, debes hablar un poquito más duro, pero sí te escuchamos. Lejitos, pero te escuchamos. Gracias. Mira, mi inquietud es la siguiente. Efectivamente, revisé en estos momentos la plataforma y ya está habilitado el acceso a la plataforma. Pero ¿dónde me quedó habilitado? Me quedó habilitado dentro del programa de análisis y desarrollo de sistemas de información. El programa, la tecnología que estoy realizando. Esa tecnología finaliza el 24 de octubre. Mi pregunta es, el 24 de octubre puede que me cierren ya el acceso a ese programa. ¿También perdería acceso a la plataforma que tiene que ver con las prácticas? Es que no me quedó por fuera como los demás programas, sino que me quedó dentro del programa de análisis y desarrollo de sistemas. Muy buena pregunta, Darío. Darío, tú terminas, porque dice que el 24 de octubre. Se cierra los 2 años que tienes
de espacio para hacer su etapa productiva? Porque sabe que se cierra el 24 de octubre. Porque ahí dice fecha de terminación del programa. En LMS, cuando uno ingresa y puede ver los programas a los que está inscrito, dice fecha de terminación de este programa, 24 de octubre del 2018. Listo, bueno, entonces con su caso es importante porque es que resulta que ustedes después de que terminen su etapa lectiva tienen 6 meses para hacer su etapa productiva, ¿verdad? Entonces eso lleva a los 24 meses, pero la ficha queda abierta. Al ver que usted todavía no ha realizado etapa productiva, la ficha queda abierta 2 años más, que es el tiempo que se le da, perdón, año y medio más, que es el tiempo que se le da después de que tú finalizas etapa lectiva. Se le dan 2 años para que usted cumpla con su resultado de etapa productiva. Inicialmente son los 18 meses de lectiva y los 6 meses de etapa productiva. Pero normalmente los aprendices en esos 6 meses no alcanzan a hacerlo porque no pueden hacerlo por vínculo laboral o contrato. Pero el SENA dice en su reglamento, en su acuerdo 0007, el aprendiz tiene 2 años, ¿cierto?, de gabela o de holgura para hacer su etapa productiva. Entonces, tranquilo que no se te va a cerrar el espacio y recuerde que el CINSEC ya sabe que usted está en el proceso y no lo va a hacer. En caso extremo, si llegue a pasar, Hernán, usted nos envía un correo electrónico y pues nosotros hacemos esa gestión con su centro de formación. ¿Bueno? Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto. A usted. Feliz noche. Gracias, lo mismo. Bueno, ¿quién más pregunta? Por acá me preguntas, dice, 2 años dura abierta, muy bien. Ya, recuerden que ya les compartí el link de asistencia, vuelva a compartirlo para que por favor ya diligencien en la asistencia a la transferencia. Si no, la diligencia queda como si no hubiese participado. Listo, Freddy, muy bien. Bueno, estimados aprendices, entonces pues no vemos más inquietudes por acá. No queda más que decirles que bienvenidos a este proceso. Por acá dice, tengo una pregunta, Joan. Joan, ¿tienes audio? Tengo pregunta, ¿el archivo en Excel es el documento que publica en la evidencia? Sí señor. Recuerde que el archivo en Excel es donde yo debo ahí alimentar todo y ese es el que yo debo estar cargando a medida que voy cargando las evidencias. Deben utilizar uno solo. Por ejemplo, estudia aspectos generales, lo redacto y lo cargo. Estudia mercados, lo hago en ese mismo, no hago uno diferente, no en ese mismo. Lo ideal es que vayan quedando los estudios ahí formulados, porque recuerde que si yo formulo idóneamente los 4 estudios, ya me arroja el 5.º estudio. ¿Listo? Vale, Rocío, muchas gracias. No tengo audio. Joan, escríbanos por favor entonces. Alexandra, con gusto. Las diapositivas, listo, las vamos a enviar a sus correos electrónicos, ya sería el lunes, para que las tengan como evidencia. Pero igual ya pueden consultar la transferencia. Apenas terminemos, procedemos a convertirla y a cargarla en el espacio para que mañana ya la puedan utilizar. ¿Listo? El enlace no me deja entrar. No sé, aquí se escena el enlace, no me deja entrar, verifica de pronto con otro computador, algo así. ¿Qué pasa si un aprendiz no termina esa etapa productiva? Uy, Joan, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Resulta que el reglamento del aprendiz es muy claro en eso y dice, el aprendiz que no finalice su etapa productiva queda a decisión de su centro de formación para que mediante comité de seguimiento y disciplinario, si no estoy mal, revise su caso. Y el comité es el que define si cancela su matrícula o le da otra oportunidad.
Entonces, por eso es importante y yo creo que esta es una oportunidad para que ustedes alcancen ese resultado de etapa productiva. No se preocupen, no se desanimen de pronto porque ven un documento grande o porque el desarrollo de producto, las cosas pues bien organizaditas y con el apoyo de la gestora y con el apoyo del instructor técnico, yo sé que lo puedes lograr. Entonces, es importante pues ver las cosas en lo medida de lo posible, como un reto, como una nueva experiencia que ustedes van a tener. En el link que compartí, vuelvo y comparto el link, por favor, comparto el link en ese link. Bueno, dice Freddy, buenas noches, estoy llenando la ficha, pero me exige obligatorio el email del SENA, ¿cómo hago para saberlo? Freddy, su correo Mi SENA. Recuerden que ustedes deben tener correo Mi SENA. Duraron 18 meses como etapa lectiva, deben tener el correo Mi SENA. El correo de ustedes. No entendí sobre el registro. Judy, ¿cuál registro? ¿El registro de asistencia? Recordemos que compartimos un link para que ustedes hagan el registro de que sí asistieron a la transferencia de hoy. ¿Listo? Es un formulario en Google Docs. Si de aquí a diciembre el estudiante no es capaz de realizar el proceso de edad para plan, no. Si se cierra la convocatoria, deserción del proceso, Juan Sebastián. Y no te preocupes, o sea, a mí me preocupa que están como afanados, están como preocupados. Mira, ¿qué es importante que ustedes se enfoquen ahorita? Estudios aspectos generales, dudas, inquietudes, por el chat con la compañera Luz Estela, y lo van haciendo poco a poco. No dejen para, como el 9 lo tengo que cargar, perdón, el 17, algo así, el 16, entonces me siento a hacerlo el 15. Eso es lo que no debes hacer, Juan. Entonces lo que debes hacer es, ya mañana dedíquele una hora a redactar, el domingo otra horita, el lunes, martes, y te apuesto que miércoles a jueves ya lo tienes listo para cargar. Entonces, pero no se va a plan de mejoramiento porque, estimados aprendices, recuerden que ustedes no están en formación, están en etapa productiva. Hagan de cuenta que nosotros somos los empresarios y ustedes nos van a entregar un trabajo a nosotros que vamos a evaluar. Ya no es formación. Por eso nosotros somos administrativos, somos gestores de proyecto, porque si no entonces seríamos instructores. Listo. Buenas noches, profe Víctor. Creo que profe Víctor es de seguimiento. Buenas noches. ¿Tiene alguna pregunta, profe? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias por este espacio. Realmente, pues, es grato saber que pues, estamos haciendo esta convocatoria, porque la verdad, pues, hay varios aprendices que en su modalidad, pues, buscan cómo finalizar su etapa productiva. Mi pregunta es mi aprendiz que quedó seleccionado no asistió, entonces, ¿todos los encuentros de las sesiones en línea son obligatorios? Gracias, profe. Pues, profe, no es que sea obligatorio. De una u otra manera yo le diría sí, porque es que resulta que si usted no asiste, si el aprendiz no asiste, dime cómo va a formular la evidencia. Listo, hay una grabación, pero en ocasiones la grabación no es suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a formular lo que no es, voy a estarle preguntando todo el tiempo a la compañera. Entonces, recuerde que ella tiene 30 aprendices, entonces a veces se vuelve pues bastante, el proceso se vuelve bastante tedioso para nosotros, porque es estar contestándole a 30 aprendices y a veces lo mismo. Entonces, simplemente, ¿por qué? Porque no asistieron. Entonces, sí creo conveniente de que deben asistir. Para mí, yo a mis aprendices yo los pongo como obligatorios, y ustedes como instructores de seguimiento nos deben apoyar en eso, deben incentivar al aprendiz para que asista, y de una u otra manera el hecho de que no asistan, eso ya es acumular también fallas para un proceso de deserción.
O sea que bueno, pues la verdad es que como, por eso lo digo, porque como es es el primer encuentro pues virtual, la primera sesión en línea, entonces pues la verdad es que pues no lo sabía, entonces no sé, por eso pensé que eran incluso solamente para organizar el plan de trabajo, concertarlo con los asesores, pero pues no sabía que habían aprendices también en línea, y pues me parece bien, pero pues no sabía si le habían enviado al correo o lo habrán llamado para que la hicieran. De todas maneras pues ya lo sé, entonces voy a tener en cuenta esto. Lo primero que deben hacer los aprendices entonces de aquí al domingo sería que carguen el documento de identidad. Sí, señor. Y hasta el 16 serían los aspectos generales. Sí, señor, perfecto. Sí, sí, profe. Profe Víctor, muchas gracias. Profe Víctor, a ellos sí se les informó desde el día lunes, no mentiras, miércoles se les informó, se les envió un correo electrónico comentándoles, se les envió un correo aparte a los instructores y un correo aparte a los aprendices. Adicional a eso, la compañera en el día de hoy los llamó a todos, si bien es cierto, algunos no le contestaron, no sé si dentro de esa lista esté su aprendiz, pero sí la mayoría le contestó y confirmó asistencia. Entonces, pero sí ellos están informados. También se creó un anuncio y se les envió a sus correos electrónicos también. Ok. Bueno, muchísimas gracias entonces. Vale, profe Víctor, muchas gracias. Bueno, otra preguntita. Disculpe, otra preguntita. Las asesorías de ellos pueden ser, o sea, solamente son virtuales, o por ejemplo ellos se pueden acercar al centro de formación más cercano que tengan para solicitar apoyo a la unidad de emprendimiento en la formulación de su plan de negocios, o cómo se maneja eso. No, profe, todas las asesorías son 100% virtuales. Recordemos que este proceso es totalmente aparte de la unidad de emprendimiento, o sea, es un proceso porque esto se deriva del grupo de la formación virtual a distancia, y la unidad de emprendimiento es otro proceso totalmente diferente. Entonces, no. Y recuerda, profe, que el aprendiz ya tiene su gestor, en este caso la gestora de Proyecto Luz Estela, con su amplia experiencia y especialización en proyectos, y ella va a acompañar esa formulación de esos planes de negocio. Entonces, no hay necesidad de que vaya a la unidad de emprendimiento, y las asesorías 100% virtuales, de acuerdo al cronograma establecido y en el horario de las 7 de la noche en punto. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Mi profe, con mucho gusto, bienvenido, y gracias a su centro de formación por apoyar el proceso. Bueno, por acá alguien dice, sí registra el correo entonces personal, porque ya no tenemos otra opción. Joan dice, una pregunta, ¿el SENA por medio del Fondo Emprender le ofrece opciones para posicionar una marca de calzado? Joan, lo que te comentaba, este es un proceso totalmente diferente, pues ya te tocaría acercarte al centro de formación para que te pueda asesorar en este proceso como tal. Listo, sí. Listo, compañeros, entonces pues veo que ya no hay más preguntas, entonces voy a cerrar la sesión. Bueno, por acá creo que Jorge Mario está escribiendo y Joan nuevamente, entonces voy a esperar esas dos, y Diana Marcela, bueno, alguien más. Bueno, vamos a dar 5 minutos más de preguntas, y recuerden por favor ir diligenciando el link. Las personas que no tengan preguntas, no tengan dudas y ya contestaron el link,
diligenciaron el link pueden ir saliendo de la sala, ¿listo? Es importante que todos dejemos la sala vacía para que pues la sesión yo la pueda cerrar de una vez y la podamos colocar a convertir y mañana ya la puedan consultar y la puedan ver, descargar y ver. Bueno, chao Edison, chao Elien y Felipe, buenas noches. Bueno, por acá dice, ok, muchas gracias, ya me registré, listo, yo, muchas gracias. ¿Cómo la envío? Simplemente le dice enviar, o sea, diligencias en la parte de abajo que parece como un botoncito, gracias, en azulito le dices enviar y listo. Hola Diego, ¿cómo estás? No, el formato 023 se lo envía a usted, el instructor de seguimiento, y usted se lo debe regresar a él al mismo correo. A usted la nota. Javier, cuénteme. Javier, ¿puedes hablar por la sala de chat o por este medio? ¿Qué pregunta tienes, Javier? Una pregunta, profe, listo, por acá, gracias, por acá sí, claro. Es que si me escriben, todos tratemos de hablar por la sala del chat, por acá, la que yo estoy mostrando, acá por esta, porque si me escriben por acá, a veces pues no se me olvida y no reviso y pues no veo lo que me han escrito. Listo, Diego, que estés muy bien. Es que quería saber quién se encarga de la ARL, su centro de formación, Javier. El centro de formación, los coordinadores académicos saben qué deben hacer en eso. Nosotros, pues en este caso, estar pendientes qué documentación nos solicita, pero el centro de formación sabe que la planilla está en proceso, debe hacer el registro en la ARL. En este caso, Javier es instructor de seguimiento. Si es instructor de seguimiento, ya el centro de formación se encarga. Si es aprendiz, la preocupación es que trabajes en la formulación de su plan de negocio. Sí, Javier, pendiente de su plan de negocio, tranquilo que el centro se encarga del registro de su ARL. Por eso no debes preocuparte. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que ya no hay más preguntas. Entonces, bienvenidos al proceso, muchas gracias y que pasen una feliz noche. Chao, chao. Feliz noche, chicos, nos estaremos encontrando en las siguientes sesiones y adicional pues muchos éxitos en cada uno de los componentes de la formulación de su plan de negocio. Bueno, estimados aprendices, una feliz noche para todos. Deseándoles mucho ánimo y mucho, pues ojalá que les vaya muy bien en este nuevo reto que inicien. Entonces, una feliz noche para todos y pues estamos atentos a colaborarles en lo que más podamos dentro de este proceso.